Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Escanga Ponce. Y el mío, Steven Antonio Zapata Medrano. El día de hoy analizaremos unas preguntas de la materia Niños y adolescentes en situaciones de riesgo. La primera pregunta vendría siendo: ¿qué son las situaciones de riesgo? Bueno, una situación de riesgo es aquella que involucra un hecho o una acción que puede ocasionar daños físicos o psicológicos. Esto puede ser a largo plazo, a corto plazo, que se puede presentar en nuestros niños o adolescentes. Algunos ejemplos que vamos a dar de situaciones de riesgo son, por ejemplo, los accidentes, la violencia, el embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual y otras como La depresión, y una de las principales que viene siendo las adicciones, como son el alcoholismo y el tabaquismo. además de también podemos observar los trastornos alimenticios, entre otras. La segunda pregunta que tenemos, Sería: ¿cómo detectar las situaciones de riesgo? bueno, las situaciones de riesgo se pueden detectar de muchas maneras, pero tenemos que tener en cuenta también el contexto en el que se presenta. Uno de ellos sería la casa. En la casa el padre de familia puede observar esto en el comportamiento o actitud de su niño o adolescente, sus amistades, la música que escucha, las palabras que dice, Y entre otras. en el ámbito escolar viene siendo con un maestro de aula. Las calificaciones, más que nada, es el principal fuente de donde te das cuenta de que un alumno está en situación de riesgo. Porque si tienes un alumno de promedio alto y de la noche a la mañana va bajando su rendimiento, va bajando, o ves que se está juntando con otros alumnos de otros grados, es cuando te das cuenta que el niño está presentando una situación de riesgo o está yendo en malos pasos y puede caer en una situación de La riesgo. participación igual puede ser parte fundamental también. El comportamiento igual es fundamental y ahí es donde también podemos notar esos cambios que esté teniendo el alumno. Y como tercera pregunta tenemos: ¿cómo prevenir la situación de riesgo? Bueno, las situaciones de riesgo las tenemos enumeradas, cómo se pueden prevenir. La primera sería restringir el acceso a elementos de peligro. Esta la decidimos poner ya que en distintas zonas el uso de armas es algo muy normal dependiendo el contexto social en el que se encuentre. Entonces, el prevenir que estos elementos sean llevados a la escuela o tenerlos en casa es muy importante hacerlo. Segundo, El segundo podría ser una famosísima Operación Mochila. sería la Operación Mochila, la cual nosotros como padres o como maestros podemos ayudar a nuestro hijo a no caer en malos pasos, como les mencionaba antes, ya que podemos evitar de que nuestros hijos lleven sustancias de casa hacia la escuela o de la escuela a la casa, y ahí nos daríamos cuenta de que si nuestro hijo está metido en malos pasos o está durante una situación de riesgo. el tercer punto, fomentar el diálogo entre padre e hijo, el cual este me va a permitir un acercamiento muy estrecho hacia mi hijo o hacia mi hija, el cual me permite a mí darme cuenta si él está atravesando por una situación, un problema, cómo ayudarlo y que él tenga la confianza de acercarse. Y es muy importante crear un lazo padre-hijo porque crean la confianza, o sea, tenemos que el niño va a sentir la confianza entre nosotros, él va a pensar de que voy a tener a padre en nuestro lado, él va a estar pendiente de mí y así, etcétera. Y el cuarto punto y último sería, en un caso extremo o en un caso necesario, pedir ayuda a un profesional. En el caso de servicios de un centro de apoyo o el desarrollo estudiantil, serían muy buenos. Dependiendo en la zona en la que se encuentre, sería donde puedes requerir este tipo de apoyo. Inclusive en el internet hay muchos medios en el cual tú te puedes informar y saber cómo tratar este tipo de aspectos. Pero lo importante sería tratarlo de manera personal. Y la cuarta pregunta. Vendría siendo: ¿cómo atender las situaciones de riesgo? Hemos dividido las situaciones de riesgo para atenderlas en fases. Hemos hecho las fases cada uno y las vamos a mostrar a continuación. La primera fase sería la detección del problema. La segunda, La involucración de la familia, que vendría siendo un apoyo de pilar fuerte. la tercera sería una fase de investigación para saber realmente qué es lo que está pasando, cómo proviene el problema. La cuarta vendría siendo la protección, puede ser de familia, maestros o algún conocido del que tengamos confianza. La fase 5 sería una evaluación de lo que está pasando, qué está sucediendo realmente y cómo se puede solucionar. La fase 6 vendría siendo el pronóstico, que vendría siendo cuál es el problema y de dónde podemos erradicarlo. Y la fase 7 y la última sería una terapia de familia, la cual nos ayudaría a solidificar esa unión familiar y realmente poder generar una mejor convivencia y evitar este tipo de situaciones en la familia. Cabe señalar que estas fases fueron diseñadas para, en caso de una situación extrema o media en el cual el niño pudiera estar realmente en una situación muy peligrosa, ¿no? Pero en un aspecto mucho menor
Tal vez Podemos podríamos atacar aplicar nada más las dos primeras fases que vendría siendo la primera, que es la fase de detección. y la de involucración de la familia. Ok. Y por último, Tenemos la quinta pregunta que vendría siendo ¿cuál es el papel del docente en la disminución o erradicación de las situaciones de riesgo en los jóvenes y adolescentes? ok, el papel del docente es muy importante. En este caso nosotros nos enfocaremos en el papel del docente en educación física. Nosotros como docentes de educación física somos quienes enseñamos deporte, juegos, le enseñamos al niño cómo desenvolverse en ese ambiente. A través del deporte el niño puede canalizar ese tiempo de ocio que él tiene, ya sea conviviendo con otros compañeros, entrenando, conociendo más su deporte. Entonces esto le permite a él distraerse, estar ocupado y no entretenerse en otras cosas como lo son el internet, problemas de drogadicción, juntarse con malas amistades, entre otras cosas. Y es muy importante porque vamos a crear un lazo de confianza entre alumno y maestro, del cual el alumno va a estar con la confianza de contarnos problemas que tenga, maestro puede ayudarme en esto o en esto lo otro. Aunque ellos no tengan una relación estable con los padres, nosotros vamos a ser un pilar fundamental en su crecimiento de los alumnos en el momento que tengan una situación de riesgo. Y es importante también que nosotros como docentes permitamos acercarnos hacia nuestros alumnos para que ellos tengan esa confianza de contarnos esas cuestiones que no se pueden resolver a veces en casa o que no tienen la confianza suficiente para contárselo a papá o a mamá. En el caso nosotros como docentes de presentar alguna de estas situaciones, debemos también de canalizar directamente hacia la familia, hacia la dirección o hacia algún centro de apoyo en donde pues nosotros podamos buscar la manera de que el alumno se sienta en confianza y apoyarlo y que estas situaciones no se vuelvan a presentar de nuevo. O, en pocas palabras, erradicar el problema. Es así como nosotros, Juan Antonio y mi compañero Bueno, Steven, damos por concluido nuestro trabajo. Gracias. Gracias.